Y les voy a compartir escritorio. Ahí. Entonces, lo que estábamos viendo, ¿cierto? Que hoy día y el viernes nos queda por ver lo que son los gráficos. Ya vimos el miércoles pasado cuando describíamos los tipos de gráficos para ciertas variables, ¿cierto? Que no son los mismos que para las variables cualitativas, que para variables cuantitativas. El gráfico sectorial o de barras es el que muestra, ¿cierto? Muestra las categorías en porcentaje de las variables cualitativas. Y la variable, ¿cierto? En sí que nosotros podemos trabajar para las variables cuantitativas, ya es el diagrama de puntos o el histograma, ya el más comúnmente conocido y más trabajado es el histograma, en el cual vimos la forma, cierto, que tenía estas distribuciones, la forma del gráfico de puntos, cuando era simétrica, ¿cierto? La forma que tenía, cuando tenía dos máximos o era bimodal, cuando tenía un sesgo a la derecha, ¿cierto? O llamado un sesgo positivo, que es cuando las ondas, ¿cierto? Se encuentran en el lado izquierdo y los datos tienden a declinar hacia valores más grandes. Ahí hay un sesgo positivo. Cuando hay un sesgo negativo, ¿cierto? Cuando la moda está en la parte, ¿cierto? En el lado derecho y nuestros datos tienden a inclinarse hacia valores más pequeños. Entonces ahí, ¿cierto? Hablamos de un sesgo negativo, sesgo hacia la izquierda. Y cuando tenemos una distribución uniforme, cuando los datos, ¿cierto? Tienen la misma frecuencia, ¿cierto? Y ahí se presenta en forma, ¿cierto? De esta forma del histograma derecho, ¿cierto? Con forma de rectángulo, en el cual, ¿cierto? Eh, Rara vez ocurren que los datos tienen la misma frecuencia, pero cuando eso, ¿cierto? Llega a pasar es que los valores, ¿cierto? Son uniformes y tienen una distribución uniforme. Entonces, el histograma, ¿cierto? Es otra forma de representar la distribución de la variable cuantitativa, ya sea discreta, ya sea continua. Entonces, acá, ¿cierto? Las barras que unen el histograma, ¿cierto? Son juntas. Todas las barras, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una interpretación en el R también, donde se ve, ¿cierto? Cada barra en el eje X va los valores que toma la variable cuantitativa, ¿ya? Y en el eje Y, ¿cierto? Va el porcentaje y cada barra está junta con la otra, porque debe mostrar una distribución de la variable en sí. Entonces, se construye de forma de barras, pero las barras van unidas, ¿ya? No van separadas como el gráfico de barras en sí, donde cada barra va separado porque indica una categoría. Acá, ¿cierto? En el histograma va mostrando la distribución. Entonces, por tanto, como muestra la distribución que toman estas figuras, ¿cierto? Ahí nosotros vamos diciendo qué sesgo tiene o si es simétrica o bimodal, ¿cierto? O uniforme que se puede encontrar en algunos casos. Repasando, ¿qué forma tiene la distribución 1? ¿Qué forma tenía este histograma? Los datos de la distribución 1. Simétrico, asimétrico negativo o sesgado negativo, que es lo mismo. Sesgado positivo o asimétrico positivo. Uniforme. ¿Cómo se comportan los datos de la distribución 1? Según las distribuciones, la forma que tiene esta distribución que ustedes ven acá. ¿Cómo se comporta?
La distribución 1. Profe, ¿sería sesgo negativo? Un sesgo negativo, ¿cierto? Se comporta nuestros valores, ¿cierto? Es sesgada a la izquierda, presenta un sesgo negativo, la moda se concentra, ¿cierto? En el valor 5 y tienden a declinar hacia valores más pequeños. Muy bien. ¿Cómo se comportaría la distribución 2? Sesgo positivo. Un sesgo positivo, ¿cierto? La moda, ¿cierto? Estrés, y tiende a declinar los datos hacia valores más grandes. Entonces, por tanto, hay un sesgo positivo o también llamado una asimetría positiva. ¿Ya? La distribución 3. ¿Qué forma toma esta distribución? Cada parte es fiel reflejo de la otra, ¿cierto? ¿Qué forma tomaría? ¿Qué forma tomaría la distribución 3? Aquí se comporta similarmente a la forma simétrica, ¿cierto? A la forma simétrica unimodal, ya tiene la forma campanada, donde cada lado, ¿cierto?, es fiel reflejo del otro. Entonces, por tanto, esta distribución 3 es simétrica. La distribución 4, ¿qué comportamiento tenía la distribución 4? Bimodal. Bimodal, ¿cierto? Presenta dos máximas frecuencias ahí, en el cual, ¿cierto?, se representa mediante la montañita, que eso es bimodal. Entonces, hay que tener cuidado, ¿cierto? Como yo les decía, con usar gráficos de barras para variables cuantitativas. Entonces, el gráfico, ¿cierto? Que se muestra para una variable cuantitativa, que aquí muestra un ejemplo que vamos a realizar en el R de la base de datos 1 que estábamos trabajando de los 36 alumnos y muestran acá un histograma para el número de hermanos y muestran también un gráfico de barras. Entonces, el primero, el gráfico de barras, estaría incorrecto. ¿Cuál estaría correcto? Estaría correcto, ¿cierto? El segundo. Pero el segundo, ¿cierto? Nos falta lo que en sí se debe realizar, ¿cierto? Este gráfico está hecho en el SPSS y en el R nosotros le vamos a colocar en el eje X qué, qué, qué son estos valores, qué variable representa, ¿cierto? En el eje X y en el eje Y le vamos a colocar el porcentaje nosotros para poder, ¿cierto?, construirlo, el histograma para el número de hermanos. Si aquí ustedes se fijan, se hizo una barra para cada número, pero estos números es una cantidad numérica. No es que el uno represente una categoría, ¿cierto? Que muchas veces, ¿cierto? Se suele decir que eso es un hermano, dos hermanos. La categoría 3 indica que son tres hermanos. Eso estaría malo. Eso es una cantidad, o sea, no hay ningún hermano. Un hermano, dos hermanos, tres. Me están indicando una cantidad y esa variable es cuantitativa discreta, ¿cierto? Pertenece a los naturales, tiene un recorrido finito, entonces por tanto no se puede construir un gráfico de barras, sino que tiene que ser las barras unidas una de otra para poder, ¿cierto?, construir el histograma. Entonces, antes de construirlo, hay que ver ver qué debe tener un gráfico en sí, ¿cierto? No solamente el histograma. Entonces, cuando nosotros debemos identificar ciertos ejes en los gráficos para que la interpretación, ¿cierto?, para que la información no sea mal interpretada. Entonces, se debe colocar un título, ¿cierto? Un título apropiado, un título que represente al gráfico lo que se está mostrando, los datos que se están mostrando,
incluir, ¿cierto?, la fuente, eso se le puede colocar, ¿cierto?, a través del título también, o abajo, si no se le coloca en el título, se le coloca abajo el gráfico, la fuente de la información, de dónde se obtiene esa información que nos está permitiendo construir el gráfico, ¿ya? Nos dice que debemos colocar el nombre de la variable que describe los ejes, ¿ya? Entonces debemos confeccionar, colocar el nombre de la variable. Si es discreta, ¿cierto? Va a estar solo el nombre de la variable. Si es cuantitativa continua, va a estar también con la medida, con la unidad de medida que tiene la variable, ¿cierto? Y debe incluir esa unidad de medida. Un ejemplo, si estamos realizando un histograma para la estatura, debe estar en centímetros o en metros, dependiendo cómo, ¿cierto?, se hayan tomado los datos. Debe estar, si el peso, ¿cierto?, debe estar en kilos, ¿cierto? Ciertas mediciones deben estar con la unidad de medida correspondiente. Y en el eje de la frecuencia, ¿cierto? En el eje Y debe estar la proporción o el porcentaje que debe comenzar en cero. Se debe también considerar que los ejes, ¿cierto?, deben mantener una escala constante. Entonces, no, si va de 2 en 2, todo tiene que ser de 2 en 2 hasta el final, ¿ya? Si va de 3 en 3, todo de 3 en 3. Si va de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10. Ya no puede ser que empiece de 2, 4 y de acá se salte, ¿cierto? En vez de 6, acá se salta a 15. Y de 15 nuevamente 17, 19 y de 19 se salta a 30. Entonces eso no estaría, ¿cierto?, en una escala constante. Entonces el gráfico siempre debe ser presentado en una escala constante. Entonces vamos a realizar ya en el R, vamos a seguir trabajando con la base de datos 1, ya con la que estábamos el otro día graficando el circular del sexo, ya, y vamos a abrir el R, ya, para que construyamos, le pidamos un histograma, ¿cierto?, para el número de hermanos. Entonces vamos a hacer uno en el R, y en el R, ¿cierto?, vamos a ver, ¿cierto?, que entonces mientras ustedes abren el R, mientras abrimos el R, cuando tengamos abierto el R, me avisan. Y la base de datos 1 la tienen descargada, está en la plataforma virtual, ya la información de los 36 alumnos de un curso de estadística que se les preguntó por la edad, ¿cierto?, la estatura, el número de hermanos que tenía, la ciudad de residencia, el sexo. Entonces vamos a construir en el R, ¿cierto?, el histograma para el número de hermanos, y acá yo lo tengo que cargar. Cada vez que abro el R, tengo que cargar el R Commander. Ahí. Ustedes me avisan cuando lo tengan abierto para que no nos atrasemos, ¿cierto? No vayamos a la par y no vayan algunos quedando atrasados. ¿Lo tienen abierto el R Commander? A veces se demora en cargar. El otro día yo lo que les mencionaba, que cuando el R estaba en inicio, cuando estaba en la carpeta, ¿cierto?, en inicio, les aparece la carpeta R, entonces ustedes la podían, ¿cierto?, anclar a la barra de tareas. Ahí les aparece un R y un RTER,
rterm, y ustedes tienen que, el R solito es el que sirve. ¿Ya? El R tienen que pinchar donde aparezca el R solo, ustedes le colocan, lo seleccionan con el botón derecho, le colocan en más, ahí le colocan anclar a la barra de tareas. Y ahí les queda anclado a la barra de tareas. E inmediatamente cuando lo abren, se le abre el R Commander. Y en el caso, ¿cierto? Que para los Windows y para los Mac deben cargar el paquete. Ya deben cargar el paquete, tienen que irse en la consola, ¿cierto? Igual como lo hice yo, en paquetes. Si no lo tienen cargado, ¿cierto? Se les debe instalar los paquetes y ahí aparece varios países. Hay que elegir Chile. Tenemos que ir al final donde dice otro, marcamos otro, ok. Y ahí está el país donde dice Chile Santiago. Entonces marcamos Chile Santiago, le colocamos ok, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Aparecen todos los paquetes asociados, ¿cierto? Al país Chile, Santiago, Chile, donde aparece por orden alfabético el R Commander. Entonces ahí buscamos y ahí tenemos que seleccionar el que dice RCMDR. RCMDR, ahí le colocamos OK. Y ahí, ¿cierto? Nos abre el R Commander inmediatamente cuando nosotros le colocamos OK. ¿Estamos todos ahí, chiquillos? ¿Estamos todos en el R? ¿Todavía no? ¿Le falta? Ya, ya. Entonces, la base de datos 1 la guardaron, la descargaron, la tenían guardada en su escritorio, en su carpeta, ya. Entonces vamos a comenzar a realizarlo. Entonces nos vamos a LR, nos vamos a importar la base, ¿cierto? Datos, nos vamos a datos, nos vamos a importar datos desde un archivo de Excel y ahí le podemos colocar, ¿cierto? El R permite abrir, el R Commander permite abrir varias bases de datos, ¿ya? Varias bases de datos, entonces si vamos a trabajar primero una, le colocamos datos 1, si después trabajamos otra, le colocamos datos 2, pero no es necesario que vayan cerrando el R para ir volviendo a abrir otra base, sino que les permite ir analizando en el mismo programa, pero distintas bases de datos, ¿ya? Entonces ahí le colocamos el nombre y le colocamos aceptar. Luego, ¿cierto? Nos vamos a la carpeta donde está la base de datos 1. Base datos 1, le colocamos a abrir, abrir, y ahí está, ¿cierto? La base de datos 1, donde vamos ahora a pedirle un histograma, ¿cierto? Aparece que está abierta, la leyó y dice visualizar conjunto de datos y aparecen todos los datos, ¿cierto? Que estamos, los 36 datos que estamos trabajando de los alumnos del curso de estadística y vamos a graficar la variable número de hermanos, ¿ya? Número de hermanos. Entonces ahí nos vamos a gráficas, gráficas, seleccionamos histograma, histograma y ahí elegimos las variables, ¿cierto? Nos pide seleccionar de una.
para que podamos elegir, ¿cierto? Para construir este histograma. Y ahí está número de hermanos. Y ahí marcamos opciones. En las opciones ya el número de clases se lo dejamos por defecto. Por defecto. El recuento en la escala del eje Y. En la escala del eje Y se lo pedimos en porcentaje. En porcentaje. En la etiqueta del eje X, acá le colocamos la variable que sería número de hermanos. Número de hermanos. En la etiqueta del eje Y le colocamos el porcentaje. Porcentaje, lo coloqué en mayúscula. Porcentaje. Y el título del gráfico, ya el título del gráfico lo pueden dejar fuera porque a veces el título es muy largo, entonces el título se le puede ir colocando en un Word, ¿ya? O en el desarrollo que van realizando en el cuaderno también, lo pueden ir colocando el título. Ahí le colocamos aceptar, y nos entrega el histograma, ¿cierto? Para el número de hermanos. Entonces acá nosotros, ¿cierto? Nos entrega el histograma y si no nos gusta, ¿cierto? El color, se lo podemos cambiar. Acá en la selección de colores también el R entrega una selección de colores con el comando colors. Si nosotros acá en el script bajamos y le colocamos colors, abrir un paréntesis y cerramos un paréntesis. Y ahora nosotros pinchamos, ¿cierto? Lo que queremos marcar y le colocamos ejecutar y nos entrega, ¿cierto? En la salida de los resultados, nos entrega la serie de colores que tiene el R para los gráficos. Entonces ahí ustedes, ¿cierto? Pueden ir viendo, ¿cierto? Qué color es el que a lo mejor quieren en vez de gris. Le pueden colocar, ¿cierto? Algún color, ¿cierto? A lo mejor les gusta el verde. Ahí van eligiendo. Y cuando uno elige un color, cualquier color, ¿cierto? Si uno elige el brown, un ejemplo, le coloca, pueden marcar, seleccionan para que no, ¿cierto? Vayan a anotarlo de mala forma, le colocan copiar para que sea escrito tal cual. Y ahí donde dice col, en el script, ahí ustedes le van cambiando el color al gráfico, ¿cierto? Ahí le pegan, control V, le pegan el color y para que cambie color lo tienen que ahora seleccionar todo. Seleccionamos todo hasta porcentaje para que nos cambie el color del histograma, ¿cierto? Si no nos gusta el color gris, y ahí nos va cambiando el color del histograma, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ir cambiándole los colores. Entonces, ¿cómo interpretaríamos ese histograma? Entonces le colocamos acá un título, ¿cierto? Le colocamos un título al histograma. Entonces ahí uno siempre le coloca gráfico. El primer gráfico que uno está trabajando siempre lo llama uno, ¿cierto? Histograma para la variable número de hermanos, para la variable número de hermanos de los 36 alumnos, del curso de estadística. Y ese sería el título, ¿ya? Y abajo le colocamos, ¿cierto? Lo podemos nosotros copiar, y de esa forma, con el botón derecho, le colocamos copiar como bitmap,
copiar y lo podemos ir pegando en un Word. Si es que no lo transcribimos, ¿cierto? En el desarrollo de una hoja de desarrollo, también lo podemos hacer. Y acá, ¿cierto? Le colocamos pegar y nos va pegando el gráfico. Nos va pegando el gráfico para, ¿cierto? Tener ahí la interpretación. Entonces, por tanto, ¿cómo se interpretaría, ¿cierto? Este gráfico, el histograma? Uno identifica inmediatamente las medidas de tendencia central que vamos a ver, ¿cierto? A continuación ahora, uno inmediatamente representa en la mayor frecuencia donde va a estar la moda, ¿cierto? La medida de tendencia central inmediatamente se identifica acá en el histograma. Entonces, por tanto, ahí nos dice que la mayoría de los alumnos, ¿cierto?, tiene un hermano. La mayoría de los alumnos tiene un hermano considerando, ¿cierto?, el eje. Entonces, por tanto, si nosotros, el mayor porcentaje de los alumnos, ¿cierto?, del curso de estadística tiene un hermano, y también uno ve acá la distribución que toma el número de hermanos. ¿Qué distribución tomaría la variable número de hermanos? Simétrica, sesgada hacia la derecha, sesgada hacia la izquierda, bimodal. ¿Qué forma de distribución tomaría ese histograma? Sesgada, profe, pero no me acuerdo para qué lado. Sesgada, ¿cierto? Y se inclina hacia valores más grandes. Cuando se inclina a valores más grandes, indica Ah, que es sesgada hacia la derecha, ¿ya? O sesgo positivo también, que se llama. O también, ¿cierto? Se suele llamar asimétrica, ¿cierto? Asimétrica positiva. Tiene una asimetría positiva, ¿ya? La distribución del número de hermanos, ¿cierto? Presenta un sesgo hacia la derecha, tienen los datos una inclinación, ¿cierto?, hacia valores más grandes. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por tanto, se le debe colocar ahí todo lo que en sí representa. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, los métodos numéricos, ¿cierto? Ahora para describir estas variables cuantitativas, no tan solamente uno los resume a través de una tabla de distribución de frecuencia en intervalos de clase, sino que uno también, ¿cierto?, debe calcular ciertas medidas de resumen. Entonces, estas medidas de resumen o también llamadas descriptivas son de tres tipos. Son las medidas, ¿cierto?, que nos ayudan a encontrar el centro de la distribución, que son las llamadas medidas de tendencia central, las que miden la dispersión, ya que son las medidas de dispersión, o sea, no ven el centro de la distribución, sino que ven cómo están dispersos nuestros datos, ya. Si nuestros datos, cierto, entre más pequeños esas medidas, cierto, menos dispersos van a estar los datos, y entre más grandes esas medidas van a estar más dispersos nuestros datos. Y también las que describen la posición relativa, ya que vamos a ver los percentiles. Entonces, por tanto, la primera, ¿cierto? La primera medidas de resumen o medidas descriptivas son las medidas de tendencia central, ¿ya? Y las medidas de tendencia central nos ayudan a encontrar el centro del conjunto de datos. Entonces, en sí, ¿cierto? Cuando uno calcula las medidas de tendencia central, uno tiende a inclinarse por interpretar dos, el promedio y la mediana, ¿ya? La moda, ¿cierto? Al encontrar la moda, uno la encuentra en el histograma, ¿cierto? Uno puede encontrarla a través del histograma, y cuando tiene, ¿cierto? Es el valor que más se repite en un conjunto de datos
agrupados, ¿cierto? Perdón, no agrupados, ¿cierto? Es el conjunto, el valor que más se repite, ¿ya? Entonces, por tanto, en las variables cuantitativas, las medidas de tendencia central que vamos a calcular, ¿cierto? Va a ser la promedio y la mediana son las más importantes, ¿ya? Entonces, en sí, cuando nosotros hablamos de estadísticos descriptivos, chiquillos, hacemos referencia a datos de una muestra, ¿ya? También se pueden calcular parámetros. ¿Y qué es lo que son los parámetros? Son medidas descriptivas, ¿ya? Que se calculan a través de todas las unidades de la población. Entonces, el parámetro, ¿cierto? Cuando nosotros en esta parte vamos a terminar la estadística descriptiva, eh, posteriormente, ¿cierto? Vienen las probabilidades y a partir de las probabilidades se deben encontrar ciertos modelos de probabilidad y, y encontrar ciertas distribuciones para poder hacer inferencia estadística. Y en la inferencia, ¿cierto? Uno trabaja con el parámetro, uno infiere acerca del parámetro de la población. El parámetro, esa medida, ¿cierto? Es difícilmente pueda ser conocida porque, ¿cierto? Uno siempre a través de la totalidad de la población, uno extrae una muestra, ¿ya? Entonces, al extraer la muestra, uno obtiene, ¿cierto? A partir de los datos muestrales, ciertas medidas descriptivas. Y eso son llamadas las estadísticas descriptivas. Entonces, después cuando uno quiere llevarlo a la inferencia estadística, uno infiere acerca del parámetro, ¿ya? Y esta inferencia, ¿cierto? Para poder calcular los test, para poder desarrollar esa prueba de hipótesis, ¿cierto? Y todo lo demás, vienen a través de estadísticos muestrales. A través de esos estadísticos muestrales vamos a construir nuestro test estadístico y vamos a concluir. Pero lo que vamos a concluir es en base, ¿cierto? Son con datos muestrales, pero se hace la generalización a la población completa, ¿ya? Entonces, por tanto, para poder describir el promedio, ¿cierto? El promedio como la primera medida de tendencia central se divide, ¿cierto? La suma de todas las observaciones y se divide por el total de la muestra. Entonces, por tanto, aparecen ahí, ¿cierto? Un promedio de edad de 20 sujetos que se estudiaron, ¿cierto? En un estudio médico. Y ahí se presenta, ¿cierto? Dice, sume las edades y divídala por, en sí son 20 pacientes, entonces por tanto se divide todas las edades, ¿cierto? De 45 hasta la edad 20, ¿cierto? Que tenían y se dividió por el total, por el tamaño de la muestra y dio un promedio de 43,35 años. Entonces, ¿cómo es la notación? La notación, ¿cierto? La fórmula para poder, ¿cierto? Calcular el promedio. Tenemos de x1 a xn observación, o sea, de la primera observación hasta la última observación, hasta donde termina mi tamaño de muestra. Y el promedio muestral, el promedio de la muestra se denota por x barra, ¿ya? Entonces, x barra indica, ¿cierto?, la sumatoria de i igual 1, desde donde comienza el primer dato, ¿cierto? El primer dato de x1 hasta donde termina el último dato. Entonces, en este caso, empezó la primera edad con 45, x1, se le fue sumando hasta xn, ¿cierto? Hasta x20. Entonces, la edad del sujeto 20, ¿cierto? Tiene 37 años. Y esa es la última edad, ¿cierto? Que figura ahí. Entonces, a todo eso, ¿cierto? Se le divide, después que se suma, ¿cierto? Todas las observaciones, se divide en el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra se denota por la letra N minúscula, ¿ya? Ahí nosotros tenemos el tamaño de la muestra, el conjunto de observaciones que tenemos. Entonces, por tanto, también para conocer por notación el promedio de la población,
¿ya? El promedio de la población para diferenciarlo de la muestra. Después cuando nosotros hagamos inferencia acerca del promedio de la población, ¿cierto? Se denota con la letra griega mu. La letra griega mu. Entonces, la notación, ¿cierto? Por fórmula es la sumatoria de i igual 1, pero hasta la población. Hasta el tamaño de la población, que es n mayúscula, de cada valor que tome la variable dentro de la población, ¿ya? Y se le divide por el total de la población, ¿ya? No por el tamaño de la muestra, sino que se le divide por el total de la población. Entonces, esta medida de resumen, mu, ¿cierto? Denotada con la letra griega mu, que es la media de la población, difícilmente se conozca. Por eso uno extrae una muestra, ¿cierto? Y uno comúnmente, ¿cierto? Calcula el promedio muestral. Entonces, pero uno después hace inferencia con respecto a este valor. Como es desconocido, uno infiere, ¿cierto? Si ese valor puede ser mayor o menor a tal valor o distinto a tal valor. Después cuando uno haga las pruebas de hipótesis. Entonces, ahí dice el ejemplo, número promedio de niños por hogar. Dice, los datos siguientes son el número de niños en una muestra aleatoria de 10 casas en un vecindario. Entonces, ahí, ¿cuál sería la variable de interés? ¿A qué le vamos a calcular el promedio ahí? ¿A qué le vamos a calcular el promedio? ¿A qué variable dentro de ese ejemplo? ¿Cuál sería la variable de interés? Los niños en el hogar. El número de niños, ¿cierto? La variable es el número de niños. Es una variable cuantitativa discreta, ¿cierto? Es una variable cuantitativa discreta. Y nos dice ahí que ¿cuánto es el tamaño de la muestra? ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? ¿10 casas? 10 casas, muy bien. Entonces, por tanto, ¿cómo tendríamos que calcular el promedio muestral? ¿Cómo tendríamos que calcular el promedio muestral según esta fórmula? Tenemos que sumar todas las observaciones, ¿cierto? Sumar todas las observaciones desde 2 hasta 4, ¿cierto? Tenemos que sumar todas las observaciones desde 2 hasta 4. Entonces ahí sería la sumatoria, ¿cierto? De i igual 1 hasta 10, ¿cierto? Hasta 10. ¿De quién? De x sub i, ¿cierto? X sub i son todos los números de niños que vamos a encontrar en cada casa y eso lo dividimos por 10, por el total de casas. Y eso va a ser igual a la primera observación, ¿cierto? Que sería 2 más 3 hasta 4, hasta la observación 10, ¿ya? Entonces ahí sería hasta la observación 10. 2 más 3 más, hay puntos suspensivos, hasta, ¿cierto? La observación 4. Esa sería la observación 10 dividido en 10. Entonces, ¿cuánto es el promedio que les da? Calcúlenlo. ¿Cuánto es el promedio que les da el promedio de niños en esas 10 casas? ¿Cuánto es el promedio de niños por hogar? ¿1,6? 1,6, ¿cierto? 1,6, 1,6. Entonces acá, ¿cómo lo interpretamos? Dice, el promedio de estas 10 observaciones es 1,6. Dice que el promedio, ¿cierto? En sí para la variable cuantitativa discreta
ya cuando es cuantitativa discreta, el promedio, ¿cierto? Es mejor representado que, digamos, ¿cierto? El promedio del número de niños por hogar es de 1 a 2 niños, ¿ya? Cuando lo dejamos en decimal, ¿cuándo lo podemos dejar en decimal mejor? ¿Ya? Es cuando tenemos una variable cuantitativa continua, cuando tenemos mediciones, cuando nuestros valores se basan en los reales, entonces ahí, ¿cierto? Nosotros podemos dejarlo como decimal, ¿ya? Entonces es más fácil de interpretar, ¿ya? Que el resultado 1,6 que da el promedio de niños por hogar, ¿cierto? Se interprete, ¿cierto? El 1,6 se interprete que el promedio de los niños, ¿cierto? En la muestra de 10 casas en un vecindario es de 1 a 2 niños por hogar, ¿ya? Entonces, si nos dicen ahí, supongamos que una observación en la última casa se anotó como 40, ¿qué pasa ahí, cierto? Si por error a lo mejor la persona que andaba investigando, en vez de anotar 4 niños, anotó 40 ahí. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar al promedio? ¿Qué le pasa al promedio ahí si ustedes suman todo de nuevo y ahí en vez de 4, cuando le suman el último, el X10, ustedes le suman 40? ¿Qué le pasa a ese promedio? ¿Cuánto les da el promedio ahora, chiquillos, si ustedes lo calculan? Suman todas estas observaciones y le suman más 40. En vez de 4 le colocan 40. Y lo dividen por 10. ¿Cuánto les da el promedio? ¿Lo calcularon? 5,2, creo, lo hice mental. 5,2. Y imagínate qué le pasó al promedio, ¿cierto? Si con las observaciones comúnmente dio 1,6 y acá te dio más de 5. Entonces, el promedio se altera, se altera con las observaciones extremas, ¿ya? Cuando hay una observación extrema, entonces el promedio se altera. Entonces, por tanto, nosotros acá tenemos 9, ¿cierto? 9 de las 10 observaciones son menores que el promedio. Entonces, por tanto, el promedio es sensible a las observaciones extremas. El promedio se inclina donde está la observación extrema, ¿ya? Si la observación extrema es un dato grande, el promedio va a subir, ¿cierto? Va a inclinar donde está la observación extrema, ¿cierto? El promedio no es siempre representativo, ¿ya? Entonces, la mayoría de los métodos gráficos nos ayudan a detectar observaciones extremas, ¿cierto? Pero más que el histograma o el gráfico de puntos, nos ayuda a ver las observaciones extremas, el diagrama de caja y bigote, que también nosotros lo vamos a ver, que ahí nosotros identificamos las observaciones extremas en el diagrama de caja y bigote, ¿ya? Un promedio no es siempre representativo, ¿ya? Entonces, un ejemplo, si las notas, ¿cierto? Si ustedes llevan, espero que no lleven, que no vayan a tener estas notas, ¿cierto? Ya el próximo viernes cuando tengamos la prueba, no vayan a tener estas notas, ¿cierto? Salvo ese 6,9 que aparece ahí. Dice, las notas en varias pruebas de Juanita, ¿cierto? Son un 1, un 6,9, un 2, un 1,8 y un 1,3. Entonces, el promedio de Juanita. ¿Cómo sería calculado el promedio de Juanita? Sería sumar, ¿cierto? Estas 5 notas. Sumar estas 5 notas y dividirlas por 5. ¿Ya? Dividirlas por 5, por la cantidad de observaciones. Entonces, por tanto, si nosotros vemos, ¿cierto? Que las notas de Juanita están bajas acá y aparece un 6,9, una nota alta, ¿qué le va a pasar al promedio? El promedio se va a inclinar
va a subir un poco, ¿cierto? Porque Juanita tiene puro 1 y un 2 y luego tiene un 6,9. O sea, el promedio va a irse inclinando hacia donde está la observación extrema, ¿cierto? Ese 6,9, ¿cierto? Lo consideró que era extremo, entonces por tanto el promedio se va a ir donde está la observación extrema. Lo mismo pasa cuando ustedes tienen notas buenas. Un ejemplo, tienen un conjunto de notas buenas, tienen un 6, 6,3, 6,5, 6,8, ¿cierto? Y de repente se sacan un 2 o un 1,8. ¿Qué le va a pasar al promedio? El promedio, ¿cierto? Le va a bajar, ¿cierto? El promedio de sus notas le va a bajar porque el promedio se tiende a ir y tiende a inclinarse a donde está la observación extrema, que en este caso, ¿cierto? Ustedes tenían puras notas buenas, altas, y de repente hay un bajo, ¿cierto? Una observación extrema baja, entonces, y el promedio se les va a inclinar donde está esa observación. Entonces, por eso el promedio les baja. Entonces, por eso un promedio no es siempre representativo, ¿ya? Porque el promedio, ¿cierto?, se define como el punto de equilibrio. Entonces, si la distribución es simétrica, el promedio va a ser exactamente el centro de la distribución, pero si la observación más grande se mueve a la derecha, ¿cierto?, entonces el promedio se va a mover con la observación extrema, ¿ya? Entonces, como en el caso de de estas dos figuras. Entonces, si la distribución es sesgada, ¿ya? Nosotros vamos a considerar ahora una medida de tendencia central que es resistente o robusta, ¿cierto? Para mostrar el centro de la distribución, y la medida de tendencia que es más resistente a los valores extremos o también al sesgo es la mediana, ¿ya? Entonces la mediana es una medida de tendencia central, ¿cierto? Que divide en sí, ¿cierto? De un conjunto de observaciones, ¿cómo la encontramos? Esos datos se ordenan de menor a mayor, ¿ya? Y el valor de la mediana es un valor tal que la mitad de las observaciones son menores o iguales a tal valor y la mitad de las observaciones son mayores o iguales que ese valor. Entonces, para poder encontrar la mediana, ¿cierto? Primeramente se deben ordenar los datos de menor a mayor y posteriormente se debe calcular la posición en que se encuentra esta mediana, ¿ya? Que es los datos, la totalidad de datos que vamos a tener, el n, ya le sumamos 1 y lo dividimos en 2, ¿ya? Donde n va a ser el número de observaciones que nosotros tenemos, ¿cierto?, en nuestro conjunto de datos. Entonces, ¿qué pasa ahora si el número de observaciones es impar? ¿Ya? Si el número de observaciones es impar, la mediana va a ser un único término central, ¿ya? Y si es par, si la cantidad del n es par, entonces la mediana va a ser el promedio de los dos términos centrales. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Ya? La mediana, ¿cierto? Seguimos recordando que cambia muy poco, si es que llega a cambiar con las observaciones extremas. Es la medida de tendencia central más resistente. Entonces, por tanto, si nosotros tenemos ese conjunto de datos 1, ¿y cómo encontraríamos la mediana según lo que nos dicen acá, según los pasos para encontrarla? Nos dicen que ordenemos los datos de menor a mayor. Entonces, los datos están ordenados, ¿cierto? El menor 2 hasta 5. Entonces nos dicen, tenemos que ver si calcular la posición, ¿ya? Calcular la posición, ¿dónde va a estar la mediana? Tenemos que contar el n, ¿cierto? ¿Cuánto sería el n en mi conjunto de datos 1? ¿Cuánto sería en el conjunto de datos 1? ¿Cuántas observaciones tenemos?
le había quitado. Estaba mirando el chat. Si me habían escrito 13, ¿cierto? Muy bien. Es 13, entonces, ¿cómo ahora, cierto, encontraríamos la mediana? Sería 13 más 1 dividido en 2, ¿cierto? 14 dividido en 2 sería 7, ¿cierto? 14 dividido en 2 es 7. Entonces, por tanto, ahí nos dice que 13, ¿cierto? El número de observaciones dice que si es impar, la mediana va a ser un único término central. Entonces, ¿cuánto va a ser acá? ¿Cuánto va a ser acá la mediana? Va a ser el X7, ¿ya? ¿Y el X7 cuál es? Va a ser 4, ¿ya? Va a ser 4. Entonces, ese valor, ¿cierto? Va a ser la mediana, un único término central, ¿ya? ¿Y qué pasa en el conjunto de datos 2? En el conjunto de datos 2, ¿cuánto es mi n? ¿Cuánto es mi tamaño? ¿Cuánto es mi valor del tamaño de muestra? ¿Cuánto es el valor del tamaño de muestra? ¿Cuánto es el valor del tamaño de muestra 2? ¿Cuántas observaciones tenemos? Tenemos un número par o impar, chiquillos. Tenemos un número par o impar ahí. Tenemos un número par, ¿cierto? Ahí tenemos un número par. Entonces, por tanto, ¿cuánto va a ser la posición de la mediana, ¿cierto? Si tenemos un número par, sería 8, 8 más 1, ¿cierto? 9, y 9 dividido en 2, 4,5, ¿cierto? O sea, entre x4 y x5 va a estar la mediana. O sea, la mediana va a ser, ¿cierto?, el promedio de los dos términos centrales entre x4 y entre x5, ya va a estar la mediana. Entonces ahí, 1, 2, 3, 4. 4 y 5, ahí. Entre 6 y 7, ¿cierto? El promedio entre 6 y 7, acá va a estar, ¿cierto?, la mediana de ese conjunto de datos 2. 6 más 7 dividido en 2 va a ser la mediana del conjunto de datos 2. ¿Se entendió de cómo se sacaba para datos impares, cuando nuestro n es impar y cuando nuestro n es par? Sí, profe, se entendió bien. Ya, ya. Luego calculamos la moda, ¿ya? Y la moda, ¿cierto?, de un conjunto de observaciones es el valor más frecuente, ¿ya? El valor, ¿cierto?, más frecuente. Entonces, por tanto, la moda de los valores del conjunto de datos que se presenta ahí, ¿cierto? El valor sería 4, ¿cierto? Se repite 4 veces 0 y por tanto la moda es 0. Acá en el segundo conjunto tenemos, ¿cierto?, que es bimodal, o sea, representa dos modas, 3 veces el 0 y 3 veces el 2, ¿ya? O sea, tenemos ahí dos máximos, entonces por tanto tenemos dos valores que tienen la mayor frecuencia, entonces por tanto tenemos el bimodal. Entonces, la tercera, ¿cuál sería la moda del conjunto de datos 3, de este conjunto de datos 3 que yo le estoy mostrando? ¿Cuánto sería la moda?
¿Tiene moda o no tiene moda ese conjunto de datos? Ese conjunto de datos, ¿cierto? No tiene moda. ¿Ya? No tiene moda. No tiene moda. Y el cuarto conjunto, ¿cuánto sería la moda? 0, ¿o no? 0. Sí, muy bien. Entonces, por tanto, el último sería la moda 0. Entonces, la moda en sí, ¿cierto? No se usa muy a menudo como medida de tendencia central para variables cuantitativas. Sin embargo, ¿cierto? La moda se utiliza bastante como medida de tendencia central en variables cualitativas. Cuando nosotros interpretamos, ¿cierto? La categoría con mayor porcentaje en una variable cualitativa, estamos interpretando la moda, ¿ya? Entonces, en sí, para la variable como cálculo, ¿cierto? Como cálculo de variable cuantitativa, muy a menudo no se utiliza, pero sí se utiliza bastante para las variables cualitativas. Entonces, cuando nosotros interpretamos la moda en el histograma, vemos, ¿cierto?, dónde se concentra, entre qué rango se concentra el mayor porcentaje de cuando nosotros realizamos un histograma, y ahí se concentra la moda para ver si presenta algún sesgo negativo o algún sesgo positivo en nuestra distribución. Entonces, las medidas, ¿cierto?, de dispersión, las medidas de dispersión son útiles para poder calcular, ¿cierto?, la dispersión que tienen nuestros datos, si nuestros datos son más homogéneos, son menos homogéneos. Entonces, no, las medidas de tendencia central no nos pueden ayudar a eso, no nos pueden ayudar a ver la homogeneidad de nuestros datos, ya si están menos dispersos, ¿cierto? O son más heterogéneos, más dispersos. Esos nos ayudan a ver las medidas de dispersión, ya en la variabilidad de nuestros datos nos ayudan a ver las medidas de dispersión. Entonces, por tanto, según los datos 1 que aparecen aquí y los datos 2, ¿qué diferencia observan entre los datos 1 y los datos 2? ¿Qué dirían ustedes de los datos 1 al mirar, ¿cierto?, ese gráfico de cruces de los datos 1? ¿Cómo estarían ahí los datos según ese gráfico? ¿Cómo estaría la dispersión? ¿Cómo ven ustedes? ¿Los datos se encuentran menos dispersos o más dispersos? ¿Se encuentran agrupados, cierto? ¿Se encuentran juntos? ¿Es más homogéneo o cómo observan los datos 1 ustedes? En los datos 1 se observa, ¿cierto?, menor dispersión, ¿cierto? Nuestros datos son menos dispersos, son homogéneos, ¿ya? Entonces, por tanto, acá las medidas de dispersión van a ser pequeñas, cuando uno las calcule van a ser pequeñas. En cambio, en los datos 2, ¿qué se observa en esta figura? Los datos se encuentran más dispersos, ¿cierto? Las medidas de dispersión calculadas, ¿cierto? Hay muchos valores, ¿cierto? Las medidas de dispersión que nos van a ayudar, el máximo, ¿cierto?, en comparación al mínimo, es bastante amplio, ¿cierto? Entonces hay una mayor dispersión de estos datos y vamos a ver las medidas de dispersión, las que nos ayudan, ¿cierto?, a verificar cuándo nuestros datos están más dispersos o menos dispersos. Entonces, la medida de dispersión es el rango. Entonces, el rango es la medida de variabilidad o dispersión más simple de calcular. Más simple de calcular. Vamos aquí a sacar la pizarra. Voy a salir de la pizarrita. Ahí, para que se vea. Entonces, ¿cómo se calcula el rango? El rango de los datos se calcula tomando la diferencia entre el valor más alto, el máximo de nuestros datos,
menos el valor más pequeño de nuestros datos, ¿ya? Entonces el rango es el máximo de nuestros datos menos el mínimo. Entonces, por tanto, ahí vamos a tener, ¿cierto? Ver cómo están dispersos nuestros datos. Ver si hay el máximo es muy grande en comparación al mínimo de nuestros datos. Entonces ahí vamos a tener la primera medida que nos ayuda a verificar eso es el rango. Y la segunda medida es la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar nos ayuda, ¿cierto?, a poder verificar también las observaciones, ¿cierto?, nuestra dispersión de las observaciones a la media, al promedio. ¿Cuánto es el promedio de las distancias de las observaciones que tenemos hacia nuestro promedio muestral? Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? ¿Cómo vamos a calcular esta fórmula? Se obtienen, ¿cierto? Se van teniendo diversas observaciones. Entonces, acá se presentaron en este cuadrito un ejemplo de 3 observaciones. Entonces, para ir calculando la desviación, como su nombre lo llama, ¿cierto? Ir calculando las desviaciones, a esas 3 observaciones, se le calculó el promedio, ¿ya? El promedio, entonces el promedio se le sumó 0 más 5 más 7, ¿ya? Y se dividió en 3, ¿ya? 12 dividido en 3 sería 4. 4 el promedio muestral, X barra. Luego, ¿cierto? La desviación se le llama a cada observación restándole el promedio, restándole su promedio. Entonces ahí cada observación, 0 se le fue restando su promedio, 5 se le fue restando su promedio y 7 se le fue restando su promedio. Ahí se le calculó esa desviación. Por tanto, también para construir la fórmula necesitamos que esa desviación tenerla al cuadrado. No solamente, ¿cierto?, tener la desviación propiamente tal, sino que necesitamos también esa desviación al cuadrado, que es cada observación, al restarle el promedio, se le eleva al cuadrado. Entonces ahí tenemos menos 4 elevado a 2, 16 positivo, ¿cierto? 1 elevado a 2, 1, y 3 elevado a 2, 9. Entonces, por tanto, ¿cierto? A través de esas desviaciones, ¿cierto?, al cuadrado, es que se calcula la varianza muestral, ¿ya? La varianza muestral. Y la varianza muestral, ¿cierto?, está constituida como la suma de las desviaciones al cuadrado y ahora divididas por la cantidad de datos por el tamaño muestral menos una observación. O sea, sería 4, ¿cierto?, en el denominador, menos 1, ¿ya? Perdón, estaba viendo el promedio, perdón. Serían 3 observaciones, ¿cierto? La cantidad de datos menos una observación. Estaba pensando ahí que era un n, el promedio. Serían 3 observaciones menos una. Entonces, en el numerador, ¿cierto?, se van colocando las desviaciones al cuadrado, ¿cierto? Y posteriormente se suma. Y en el denominador sería la cantidad de datos que nosotros tenemos, que en este caso son 3, menos una observación. Entonces sería 2. Entonces, por tanto, la varianza, ¿cierto? En este caso, si sumamos las 3 desviaciones al cuadrado, 26 dividido en 3 menos 1 nos da 13, la varianza muestral. Y la desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Entonces la desviación estándar sería calculada, ¿cierto?, como la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es 3,6. Entonces, por tanto, si nosotros calculamos la desviación estándar para el número de niños por hogar, entonces si nosotros tenemos acá la desviación estándar, ¿cómo calcularíamos la desviación estándar del número de niños por hogar? Teniendo, ¿cierto?, estas desviaciones, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo calcularíamos la desviación estándar? Primeramente la varianza, ¿cierto? Vamos a calcular la varianza muestral
y tendríamos que calcular el promedio, ¿cierto? El promedio de niños por hogar lo tenemos. ¿Cuánto sería 1,6, ¿cierto? Lo calculamos delante y cada observación tendríamos que restarle 2 menos 1,6 al cuadrado más 3 menos 1,6 al cuadrado, ¿cierto? El primero sería 2 menos 1,6 al cuadrado más 3 menos 1,6 al cuadrado más hasta la última observación, hasta el último valor que sería 4, ¿cierto? 4 más 4 menos 1,6 al cuadrado más 4, que sería la última observación, menos 1,6 al cuadrado. Y a eso tenemos que dividirle por, ¿cuánto sería el denominador que tendríamos que dividirle para calcular la varianza? ¿Cuánto sería el valor, el denominador que tendríamos que calcular del ejercicio del número de niños por hogar? Dividido en... ¿Cuánto sería el denominador si al total de observaciones le tenemos que quitar 1? Sería 10 menos 1, ¿cierto? Que sería 9, ¿ya? Sería 9. Entonces, ahí, ¿cuánto les da la varianza? ¿Cierto? Ahí calculen cuánto les da la varianza. Y con la, ¿cierto? Con los, en sí, los hogares, ¿cierto? Tienen en promedio de 1 a 2 niños por hogar. Y la desviación estándar que ustedes tienen que llegar, ¿cierto? Es de 1,43 niños por hogar. Entonces, la desviación estándar, ¿cierto? Es para efectos de interpretación. Uno al calcular la varianza, luego tiene que sacarle la raíz cuadrada, ¿ya? Y van a llegar a 1,43 niños por hogar. Entonces, por tanto, la variación de niños por hogar es de 1 a 2 niños también por hogar, ¿ya? De 1 a 2 niños también por hogar. Entonces, por tanto, la desviación estándar es pequeña, nuestros datos, ¿cierto?, son menos dispersos, son homogéneos entre sí. Entonces, cuando la desviación estándar es pequeña, entonces nuestros datos, nuestros valores se encuentran más cerca del promedio, ya más cerca del promedio muestral. ¿Qué pasaría, cierto?, si la desviación estándar es un promedio de las distancias de las observaciones a la media? ¿Qué pasaría si todas las observaciones fueran iguales? Tenemos un conjunto de observaciones donde tenemos todas las observaciones iguales. Entonces, si tenemos todas las observaciones iguales, ¿cierto?, el promedio va a ser igual. Entonces, al restarle, al hacer todas las desviaciones, ¿cierto?, de cada valor, al dividirle por su promedio, nos va a dar 0, ¿cierto? Porque el promedio va a ser igual a las observaciones, entonces la desviación estándar va a ser 0. La desviación estándar es una raíz cuadrada, ya es raíz cuadrada de la varianza, por tanto, siempre es positiva, ¿ya? Si la varianza por error le diera negativa, hay algo mal ahí, ya las desviaciones... La varianza son desviaciones al cuadrado. Entonces, cada observación al restarle su promedio se transforma en una desviación. Entonces, por tanto, esas desviaciones son al cuadrado, por tanto, siempre son positivas. Si les da, ¿cierto?, negativa, hay algo mal ahí, porque si no tendríamos que trabajar con complejos, números complejos. Y en estadística, ¿cierto?, trabajamos con los reales, ¿ya? Entonces, por tanto, acá la desviación estándar, la raíz cuadrada, va a ser siempre positiva. Mientras más alejados están los valores del promedio, mayor va a ser la desviación estándar. Y mientras más cerca estén del promedio, va a ser menor la desviación estándar, ¿ya?
Entonces, por tanto, con fórmula, lo que nosotros estábamos, ¿cierto?, calculando, con fórmula de notación, ¿cierto? La varianza muestral se denota con la letra S al cuadrado. La varianza muestral S al cuadrado, con la letra S al cuadrado. Entonces ahí nos indica, ¿cierto?, la sumatoria de las desviaciones, lo que nosotros estábamos haciendo, ¿cierto?, en la desviación al cuadrado. Entonces, por tanto, son cada valor que vamos a tener, le restamos su promedio, lo elevamos al cuadrado y eso se divide por el total de observaciones menos 1, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto?, nosotros encontramos la varianza y la desviación estándar muestral se denota con la letra S, S, ¿ya?, que es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de S cuadrado. Entonces, por tanto, de esa forma obtenemos la desviación estándar muestral. ¿Qué pasa ahora en el caso cuando también se denota una desviación estándar poblacional, ¿ya?, que es la varianza, la raíz cuadrada de la varianza poblacional? Y la varianza poblacional se denota con la letra griega sigma, ¿ya?, con la letra griega sigma para diferenciarla ahora de la muestral. Entonces, indicaría que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Y la varianza es la sumatoria, lo mismo de arriba, ¿cierto? Las mismas desviaciones de cada valor, pero se le resta ahora no el promedio muestral, sino que ahora se le resta el promedio poblacional, el promedio de la población, ¿ya? Y a eso se le divide el total de la población. Entonces, cuando nosotros le quitamos una observación, es cuando tenemos el tamaño de la muestra. Ahí, ¿cierto?, en el denominador se le quita una observación. Pero si uno calcula la varianza poblacional, entonces se calcula con toda la población, o sea, con todas las unidades de la población. Entonces, por tanto, se denota en el denominador con N mayúscula. Por tanto, no se le quita ahí una observación. Entonces, la varianza, ¿cierto?, y la desviación estándar no son medidas de variabilidad distinta. Nosotros necesitamos encontrar, ¿cierto?, la varianza para poder conocer la desviación estándar. Si no tenemos la varianza, no podemos conocer la desviación estándar. Pero la desviación estándar, ¿cierto?, se interpreta. Para efectos de interpretación, la desviación estándar es la medida, ¿cierto?, de dispersión que se interpreta. Se mide en las mismas unidades, ¿cierto?, en que está medida la varianza, ¿ya? Entonces, por tanto, la desviación estándar como medida de dispersión tampoco es resistente a observaciones extremas. Entonces, al igual que el promedio como medida de tendencia central no es resistente, acá la desviación estándar no es resistente como medida de dispersión, ¿ya? Entonces, vamos a conocer, ¿cierto?, una medida de dispersión para que sea resistente a los valores extremos, ¿cierto?, y también al sesgo. Entonces, se divide siempre, ¿cierto?, cuando tenemos un tamaño muestral que se les va a dar en los ejemplos, en los extractos de ejemplos se les va a hablar de muestra, ¿cierto? Entonces, por tanto, las desviaciones estándar que nosotros calculemos van a ser a través de datos muestrales, ¿ya? Entonces, ese denominador nosotros tenemos que ocupar, ¿cierto?, el muestral. Al tamaño de muestra se le debe quitar una observación, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a quedar hasta acá por Teams, ¿ya? Y vamos a terminar de ver el viernes la materia, ya, chiquillos, para ahora que ustedes puedan desarrollar, ¿cierto? Ir desarrollando lo que hicimos para que les dé lo mismo y puedan ir, ¿cierto?, desarrollando también de los ejercicios que están al final, calculen el histograma en la base de datos 1, calculen el histograma de la estatura, de la edad, ¿cierto? Vayan calculándolo en este rato que yo los voy a acompañar por el chat, vayan realizándolo en el R, cualquier problema que tengan me lo comunican, si no les aparece algún comando,
que no les resulta, ustedes me van pidiendo ayuda a través del chat. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No, profe, todo perfecto. Todo perfecto, ya. Entonces el viernes terminamos la materia y ahora ustedes ejerciten lo que fuimos viendo y construyan histogramas de lo que les dije de las variables cuantitativas de la base de datos 1, que es la edad y la estatura que van quedando. Construyanlos, ¿ya? Y interprétenlo, vean qué sesgo tiene, ¿cierto? Vean la moda y vayan calculando, ¿cierto? Vayan repasando las medidas que vimos hasta hoy día. Entonces, cualquier cosa, yo me quedo con ustedes hasta las 12:55 en el chat y me van consultando las dudas por el chat. Nos vemos el viernes entonces por Teams de nuevo a las 17:55, chiquillos. Nos vemos, cuídense. Chao, profe, gracias, que esté bien. Ya, profe. Chao, chao.